y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos sean todos ustedes a Buen Provecho, a quienes nos ven y escuchan a través de nuestras plataformas digitales dentro y fuera de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. La costumbre, quizás la más nefasta de las debilidades del ser humano, sobre todo cuando se acostumbra a lo peor. ¿Qué es lo peor? Lo peor es todo aquello que es inaceptable para la humanidad. Esa humanidad que ha logrado los más altos grados de civilitud. Lo peor en términos humanos es la tortura, los tratos inhumanos y crueles, privar a alguien de su libertad sin haber cometido un delito, secuestrar a un país y someterlo a la barbarie, y que sus gentes anden, sigan, caminen por ahí, acostumbrados a ese mal vivir. En el caso de algunas mujeres, las que se acostumbran a que el marido les pegue, y ellas también, después de sus porrazos, siguen, andan y caminan por ahí. ¿Qué es lo peor en un país? Que se quiebre su sistema, el sistema que lo soporta. Eso es lo peor, y que la gente se acostumbre a eso. Quebrado ese sistema, todo lo demás viene atrás. Destrucción de las instituciones, destrucción del sentido del deber ser del funcionario que trabaja para el Estado. Llegan quienes destruyen los valores y los pisotean, y la gente se acostumbra a eso. El transporte público que no es público, que es privado. Y entonces allí existe una situación anómala, porque comparen ustedes el transporte público y váyanse desde España hasta Argentina. Vayan desde Colombia hasta Portugal. Revisen. Y van a ver que por un tema de seguridad de Estado, el transporte es del Estado. Las calles limpias. Se acostumbran a no caminar por calles limpias. Se acostumbran a caminar por calles sucias. La basura. Se acostumbran a vivir entre la basura. El robo de los dineros públicos. Se acostumbran a la corrupción. Creen que es una viveza criolla. Se acostumbran a lo peor, a que les grite, a que un presidente les grite, que un presidente vote funcionarios por televisión, a que un presidente condene a un nacional, a cualquier ciudadano, a la cárcel, al destierro, al exilio. Se acostumbran a la burla, se acostumbran al despotismo, y así viven. Se acostumbran a tener unas burbujas, pero inevitablemente las burbujas les van a estallar en la cara. Se acostumbran a estirar la arruga. Se acostumbran a inventarse un país que es un mientras tanto. Y así van, hasta que ya no quede nada, hasta que no quede nada en pie. Hay momentos en los que los pueblos dicen, no me acostumbro, y lanzan un grito estremecedor. Y ese grito es, basta ya. Hola Thaís. Hola Neymar. Saludos a todos quienes nos escuchan a esta hora. Buen provecho. Pensando en la fuerza de la costumbre y pensando en cosas negativas que forma o forja esa costumbre, fíjate que esta semana estaba revisando algo que decía Carrera Damas, ¿no? Sobre el tema de la ciudadanía en Venezuela, y lo empato con lo que tú estás comentando. A Carrera Damas, en un libro que se llama El asedio inútil, que es una entrevista larguísima que le hizo, creo que es Ramón Hernández, periodista del Nacional, le preguntaba por qué en Venezuela
había llegado el chavismo y por qué, y esto es una entrevista del año 2009, y por qué no había respuestas de la sociedad frente al fenómeno, digamos, chavista, ¿no? De dominación, de hegemonía. Y decía Carrera Damas, que tiene esa visión discutible de la historia de que la sociedad venezolana es más o menos lo que hace siempre es marchar hacia la democracia con ires y venires, que el problema con Venezuela no es un problema distinto al de otra sociedad, sino que sucede que Venezuela tiene una tradición monárquica muy larga, y esa tradición monárquica formó una costumbre que se basaba en el vínculo entre el rey y los súbditos. Decía Carrera Damas que aunque hayan pasado 500 años de ese acercamiento que ahora le llaman Día de la Resistencia, que nosotros conocimos en mi época como el Día de la Raza a secas, aunque hayan pasado 500 años, hay gran parte de la población venezolana que todavía está forjada o está todavía, digamos, encapsulada en la relación súbdito-rey. No importa que el rey sea Hugo Chávez, no importa que el rey sea Nicolás Maduro, o no importa que sea quien sea. Y la relación súbdito-rey entraña obediencia. Además entraña un descuido del ejercicio de la libertad. Porque cuando tú tienes una relación de súbdito, allí no hay libertad. Allí lo que hay es una relación de mando-obediencia. Resignación. En cambio, en la ciudadanía, en el ámbito de la ciudadanía, usted tiene, por supuesto, deberes y usted tiene obligaciones, pero también tiene derechos. Y eso es lo bonito y eso es lo, digamos, lo interesante de la ciudadanía. ¿Qué sucede con Venezuela? Bueno, decía Carrera Damas que la historia además no se resuelve en 30, 40 años y que usted no puede esperar que en 2 generaciones la relación súbdito-rey se transforme en una relación ciudadano-gobernante, y que nosotros estamos transitando más o menos ese camino. Yo creo que esa explicación es una explicación muy abstracta, es una explicación quizás general, que podría tener mayores, digamos, se debería estudiar mayores cosas, pero creo que es una explicación que tiene algo de verdad, Thais. Pesa en nuestro pueblo mucho eso en el inconsciente colectivo. Hay cosas que están allí que nosotros no podemos definitivamente borrar de un plumazo, ¿no? O sea, no podemos hacerlo. Y esto es lo que explica en realidad por qué al día de hoy la Caja CLAP, por ejemplo, tiene tanta acogida en algunos sectores de la población. Más allá de que, por supuesto, hay mucha necesidad y que hay mucha penuria de la gente. Pero es una relación que yo creo que en algún momento hay que comenzar a revertir. Esa es la tarea, ¿no? Quizá para las nuevas generaciones políticas. Arriesgarse, porque como te dije una vez en este programa, y como he dicho en otras oportunidades, lo que sucede es que es más fácil siempre construir sobre lo ya construido. Es más difícil, por supuesto, echar cimientos de algo nuevo. Y lo que sucede, creo yo, con muchos de los líderes políticos actualmente es que no se arriesgan, no quieren tener gestos de audacia porque, por supuesto, la opinión pública a veces es muy costosa cuando usted salga y diga, no, es que hay que trabajar porque es que nada nos viene dado. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil decirlo, pero en algún momento habrá que aceptarlo, ¿no? Y eso es muy difícil, pero habrá que hacerlo. Y tiene que comenzar dentro del seno de los partidos políticos, el proceso de formación. No, de la sociedad completa. Claro, pero los partidos políticos ejercen un rol orientador en las sociedades democráticas, donde las sociedades respetan y vigilan permanentemente a los partidos políticos considerados herramientas fundamentales de esas democracias. Entonces todo comienza allí también, porque cuando un político hace oposición, está educando. Cuando dice, el señor presidente o el señor que está en la presidencia no puede despedir a los empleados calificados de PDVSA, cuando lo dice el político que hace oposición, está educando a un país y está fijando una posición. Cuando el político dice, un presidente no puede condenar a una juez por haber cumplido con su deber y salta a las calles a hacer ese reclamo, está ejerciendo su poder político opositor y está educando a la población. Por eso es importantísimo que esos cuadros en los partidos políticos sean formados. Se supone que los partidos políticos y los políticos que están allí, Neomar, quieren ser gobierno el día de mañana. Pues si van a ser gobierno, tienen que educarse en los asuntos del Estado-Nación, tienen que educarse en los asuntos de la economía para tener sus cuadros para ir al Ministerio de la Economía. Tienen que formar sus cuadros en los temas de las policías para mañana decir, esto es el cuerpo policial, estas son las directrices, porque si no, entonces llegan al gobierno
de nuevo, como ha pasado a lo largo de todos estos años, no solamente en la era chavista, sino en la era democrática, a ensayar. Se hacen expertos en la materia del cargo que han aceptado los 5 minutos de haberse juramentado. Bueno, tú sabes que en ese mismo orden de ideas de lo que tú estás comentando y lo que recuerdo que dice Carrera también, está una visión sobre que la política tiene dos grandes aristas, digámoslo así, dos enfoques. Por supuesto que la primera es, y es la que más vemos ejercitar a muchos, una faceta de oportunidad. Es decir, en la política hay que ser muy astuto. Usted necesita estar en el lugar y en el momento indicado y de hacer lo indicado para llegar a las posiciones de poder. Y conocerlo, el momento indicado, percibirlo. Por supuesto, pero para eso hay que partir de un buen diagnóstico para poder hacer las cosas, ¿no? Pero ese es el sentido oportunista de la política, o de la oportunidad. Y el segundo está vinculado con lo que tú estás diciendo, que es el más descuidado. El segundo es el sentido pedagógico de la política. Decía Carrera que la generación del 28, Betancur, León y Caldera, Jovito a su manera también, incluso hasta los dirigentes del Partido Comunista, tenían vocación por la segunda faceta de la política, que era el sentido pedagógico de la política. ¿Y por qué es el sentido pedagógico de la política? Que las posiciones públicas y los cargos de Estado, en la administración del Estado, son esencialmente modelos o son vitrinas para ventilar modelos ante la sociedad, para formar ciudadanos y para que a la larga se cree la institucionalidad en un país. Él dice que eso es lo que se hizo por muchos años acá y que se descuidó. Por supuesto, vuelvo, aquí hay muchas cosas más que podrían complementar eso, pero es un buen punto de partida para pensar en lo que hemos sido, ¿no? Ese tema del descuido de la función pública como la vitrina de actitudes, de opiniones, de modos de ser, que deben ser, por supuesto, la ventana y la vitrina de lo que deben hacer los ciudadanos, lo que deben, porque la gente termina siendo animal de costumbre, termina imitando, y eso ha sido sumamente descuidado. Entonces, esa escuela o esa política como escuela, yo creo que hay que rescatarla en algún momento, por supuesto, sin descuidar el sentido de la oportunidad, que es lo que ha primado por muchos años, en muchos casos acá, ¿no? Hemos visto gente que, bueno, que vive de elección en elección viendo cómo cuadra en una plancha, o vive de elección en elección como con un partido a veces hasta inexistente, lo mete a cuadrar porque sacó unos votos en no sé cuál elección, entonces de acuerdo al esquema del método de Hong y de no sé qué, entonces bueno, eso está también, pero lo otro tiene que estar, yo creo que siendo preeminente, ¿no? Y el sentido pedagógico de la política en Venezuela se ha ido. Yo creo que el sentido pedagógico de la política, inclusive en estos tiempos, y lo dije creo que en el programa de la tarde, lo dije en alguna oportunidad, hay veces que ya uno sabe que los políticos en la oposición la tienen muy difícil, no tienen más nada que ofrecer. Bueno, ofrezca la diferencia, ofrezca gestos simbólicos, pero dígalo. Ofrezca lo que hay que ofrecer. Dígalo, no puedo ofrecer más. Me confieso incompetente para ofrecer bienes materiales. Me confieso incompetente para decirle que yo le puedo regalar una casa mejor que la que le dé el Estado, porque bueno, el Estado todavía tiene petrodólares, aunque el petróleo se haya venido a pique en algún momento en la historia reciente, y que la producción esté recortada porque acabaron con PDVSA, lo que sea. Pero no ofrezca eso, porque ahí nunca va a ganar. Ofrezca la diferencia. Ofrezca moralidad, ofrezca ética, ofrezca gestos simbólicos, pero que a la larga no son simbolismo, que a la larga son alternativas de vida, alternativas de visión de mundo. Yo creo que no queda más nada que eso, Thaís. No les queda más nada que eso, como bien has dicho y has relatado, porque es que se acabó el dinero, Neomar. Se acabó el dinero y a estas alturas uno no sabe si el populista es el político o populista es el pueblo que quiere que le ofrezcan algo, porque si no, no vota por esa persona, porque esa es la situación actual. Se acabó el dinero, no hay dinero para misiones, no hay dinero para ofrecer casas gratis, no hay dinero para controlar los precios como los han controlado, no pueden seguir pidiendo controles de precios, hay que pedir libertades, hay que educar en las libertades públicas, en las libertades ciudadanas, en las libertades económicas de Venezuela, y ese es el gran reto al que tú te estás refiriendo, es el gran momento para educar en lo que tenemos que hacer el día de mañana. Y tanto se acabó el dinero, y con esto cerramos, Thaís, que yo creo que la noticia relevante esta semana, o a la que hay que ponerle el ojo porque esto va a seguir, es la declaración de los Estados Unidos el día de ayer con respecto a las transacciones o el inmiscuirse en operaciones de explotación y exportación de oro en Venezuela a los ciudadanos norteamericanos. ¿Por qué? Estamos hablando de PDVSA, estamos hablando del petróleo.
Quien conoce un poco de este país y tiene que saber de petróleo, el que conozca un poco de este país, sabe que la producción petrolera se ha recortado y que, bueno, mientras haya petróleo habrá dinero, por supuesto, pero no para lo que tú acabas de decir, para seguir sosteniendo una infraestructura estatal, además, que casi que, bueno, que hace de todo y no hace nada al final. Y entonces, ¿cuál es la alternativa que ha conseguido el gobierno? Bueno, comenzar a convertir a Venezuela en un país, como yo decía ayer, un país de tipo africano, donde sacas de Venezuela los minerales que puedas conseguir. Entonces tienes el coltán, tienes los diamantes y tienes el oro. Yo estaba revisando las cifras de las exportaciones de oro a Turquía y se habla de 900 millones de dólares en este año. O sea, a Turquía se está mandando toneladas, creo que 26 y tantas toneladas este año de oro, pero no solo a Turquía, a Inglaterra, a Holanda, creo que a los Estados Unidos se mandaba y por eso es que tiene importancia eso también, pero sobre todo a Turquía. Entonces el oro se está convirtiendo en la nueva manera de subsanar toda esta mamarrachada estatal que es toda esta depauperación en la que se ha convertido Venezuela y en la que quieren seguir manteniendo a Venezuela con todo este tejemaneje de las negociaciones aquí y allá, de que el vamos y no vamos, de que no estamos y no estamos. Hay que ponerle el ojo a eso porque creo que apunta en la dirección correcta el Departamento de Estado y esto que están hablando con el tema del oro, que la gente lo habrá pasado por bolas porque dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el oro con Venezuela? No, Venezuela actualmente está sacando dinero ostensiblemente del oro. Entonces hay que ver qué trae esto del oro. Dinero para sostenerse. Por supuesto. Venezuela no, mejor dicho, el régimen de Maduro. Exacto, para sostenerse y mantenerse en el poder, porque saben que se mantienen es con dinero. Que la molestia no es por el modelo político, y ojo con esto, Neumar, que es lo grave y lo triste. La molestia es porque les pegó en el bolsillo y en el estómago. Tenemos, Thaís, el día de hoy, vamos a ir a la pausa y volvemos ya con ellos de lleno a conversar, a Claudia González y a Álvaro Pérez Betancourt, que nos van a hablar del calendario 2019 Mujeres Icónicas de Venezuela, siglo XX. Ellos han venido haciendo varios calendarios, creo que desde el año 17, ya es el cuarto, o sea, desde el 16. 4 calendarios ya sobre aspectos relevantes de la vida en democracia en Venezuela. Creo yo que esa es la temática general y luego se abre un paraguas y entonces comienza el tema de la infraestructura, de las obras civiles, el tema ahora de las mujeres. Este año no recuerdo de qué era ¿De los qué? Pioneros. De los pioneros en Venezuela. Pero todo esto lo vamos a abordar luego de la pausa comercial en este Buen Provecho. Quédense allí, ya venimos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonim. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Estamos de vuelta en Buen Provecho. Yo iba a decir y así nos van. En Buen Provecho estamos hoy, muy especial este día de hoy, porque tenemos con nosotros a Claudia González y a Álvaro Pérez Betancourt, que están presentando su calendario para el año que ya viene. Ya se fue el año, viene el 2019. Calendario Mujeres Icónicas de Venezuela, siglo XX. Claudia, Álvaro, bienvenidos a Buen Provecho. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias.
arrancamos con Claudia, las damas primero. Claudia, cuéntanos de qué va esta continuación, porque esto ya es como un seriado, ¿no? Así es. De este trabajo que ustedes han hecho, que implica el rescate de la memoria histórica de la vida en democracia en Venezuela y la temática de este año, las mujeres que marcaron pauta en esa vida democrática de Venezuela. Bueno, va justamente de eso. Nosotros hemos estado haciendo una investigación sobre el siglo XX venezolano y vamos justamente al rescate de la memoria. Nosotros no podemos perder quiénes son ni cómo son nuestros referentes. Nuestros referentes en ningún caso pueden ser la falta de libertad, ni la falta de méritos, ni la falta de estudios. Nosotros estamos todo el tiempo pendientes de rescatar precisamente los conceptos, los símbolos y las personas. Y en este caso de las mujeres, queríamos hacer un homenaje a estas mujeres venezolanas que hicieron al país tan bien, ¿no? Que por supuesto siempre quedan un poco olvidadas, pero que tuvieron un papel importantísimo en el hacer general. E inclusive el siglo XX, por supuesto, tuvo sus, como decimos nosotros, sus deudas con las mujeres se las cobraron, y el siglo XXI aún tiene sus deudas, ¿no? Pero en este caso nosotros estamos presentando las mujeres que fueron referentes en política. Nosotros tenemos aquí nuestra primera senadora, las primeras diputadas en el 47, fotografía de la primera mujer votando en 1947, por ejemplo. Pero también tenemos las mujeres en áreas como ciencias, artes, periodismo, gerentes culturales. Entonces lo que estamos es presentando a nuestras mujeres simbólicas. Por supuesto es una muestra, siempre quedará abierto y siempre faltarán cientos de nombres que resaltar aquí, ¿no? Y nosotros publicamos no solamente fotografías de estas mujeres maravillosas, sino también una lista representativa de esas mujeres en cada una de esas áreas. De eso va las mujeres icónicas del siglo XX. Bueno, yo celebro, bueno, todos los almanaques para mí han sido documentos históricos, Neomar, todos. El de las obras icónicas de la democracia es un documento histórico para defender esa democracia que, tenemos que decirlo aquí, nadie defendió. Todo lo contrario. Esta semana pasada se cumplía el aniversario del Pacto de Punto Fijo, esta semana. Y no lo recordamos. Permitimos que fuese satanizado por la extrema izquierda de Venezuela. Entonces, las cosas buenas que tenemos, forma parte de la costumbre, Neomar, no las defendemos. Y estos almanaques nos recuerdan que hemos tenido un país y que hemos tenido hombres y mujeres que se han dedicado en cuerpo y alma a este país y a dejarles una huella. Sembrar, dejar una huella y cosechar. Me encanta no solamente por el tema de las mujeres, sino porque cuando Claudia habla de la primera mujer votando en Venezuela, tenemos que irremediablemente irnos a la política e irnos a Acción Democrática, la constituyente, la mejor constituyente que hemos tenido, que de allí salió la primera constitución democrática de Venezuela. Allí votaron hombres y mujeres por primera vez. Allí estuvo la primera mujer abogada de Venezuela. Ahí se discutió el voto. Ahí las mujeres les dieron la voz en esa constituyente y de ahí emergió la semilla democrática de este país. Álvaro. Sí, bueno, mira, hablando de ese tema que tú acabas de mencionar, eso está en diciembre, que es el voto femenino en las elecciones del 47. Entonces, bueno, aquí hay un texto porque este calendario trae algo nuevo de los 4, que es unas citas que nosotros hacemos. Aquí dice: el 18 de octubre de 1945 se constituyó la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt. La Junta convocó la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. En este proceso electoral, al que por primera vez concurrían todos los venezolanos mayores de 18 años, fueron electas 15 mujeres, constituyendo esta la primera ocasión en la historia de nuestro país en la cual las mujeres ingresaban a una instancia política de poder que resolvería el destino constitucional de la nación. Esta cita es de Inés Quintero. Entonces, bueno, un poco, pues, lo que tú venías mencionando está ahí en una síntesis que lo puedes ver cortico, o sea, no tienes que leer el libro de carrera, porque para eso hay que ser... hay que tener también ánimo para eso. Bueno, pero qué bueno que leyó el libro de carrera, porque le dio contenido al editorial. Bueno, si el libro de carrera... Siempre tenemos a alguien que nos lea la carrera y luego agarrar referencia, hay que agradecerlo. Y uno agarra lo que puede, porque carrera hay que sentarse, ¿no? Oye, no eres el primero que me dice eso.
carrera hay que sentarse. Claudia, el tema es interesante porque estoy leyendo el listado de mujeres que salen acá. Y está Teresa de la Parra, Morela Muñoz, Sofía Inver, María Teresa Castillo, Margot Benacerraf, Doris Wells, imagínense ustedes, Inés Doris Quintero, Wells, nuestra historiadora Inés Quintero, Luisa Palacios, Bárbara Brandi, la negra Isidora del Callao. O sea, yo lo que te quiero preguntar, porque estoy viendo el listado, que uno podría ver que es un poco disímil en cuanto a las áreas de desempeño de estas mujeres extraordinarias. ¿Cuál fue el criterio de selección? ¿Cómo ustedes se sentaron a decir, esta va y esta no va? No, bueno, ese criterio es horrible. Es muy feo. Eso es sufridísimo. Ajá, ¿y cuántas se quedaron por fuera? Montones. Porque no sabes las listas que tenemos, que son realmente son otro trabajo. Mira, nosotros utilizamos en principio, por supuesto, un criterio, la primera, la más emblemática, la que representó, pero también las que no tuvieron visibilidad. Me explico. Nosotros estamos manejando parte justamente de eso. El siglo XX venezolano es el que le da visibilidad a la mujer, sobre todo la segunda parte del siglo XX. Es allí cuando se hace efectivo el sufragio, el voto femenino, la mujer sale a la calle, conquista sus derechos sexuales y reproductivos. Es cuando la mujer se enfrenta al mundo, pero esto tiene, por supuesto, todo un trasfondo. Entonces, muchos nombres que eventualmente no son tan conocidos para estas generaciones, que sí para las anteriores, tuvieron ese papel. Entonces, por supuesto, bueno, hay un criterio básico: haber nacido en Venezuela o haber realizado la mayor parte de su trabajo en Venezuela, porque tenemos mujeres extraordinarias, las cuales Álvaro puede hablar de unas cuantas, que nacieron en otra parte, pero que hicieron suyo el país. Haber mostrado al mundo una parte de su realización en Venezuela. Ese es el primer criterio. Ahora, por supuesto, hay mucho de nuestras simpatías y también cuáles son las fotografías que estábamos consiguiendo. Nosotros trabajamos con el archivo de fotografía urbana, que realmente tiene una maravilla de fondo documental. Y por supuesto en este caso también tuvimos apoyo de otros archivos, ¿no? Pero ciertamente tiene que ver con la importancia, con los gestos, eventualmente con los gestos. Por ejemplo, cuando hablamos de mujeres políticas, hablamos, por ejemplo, de Cecilia Núñez Sucre, que hoy quizás muchas personas no sepan quién es. Thaís sí sabe. Cuéntame, Thaís, ¿quién fue Cecilia? Estábamos hablando de ella. Estábamos hablando de ella, claro. Cecilia Núñez Sucre fue la primera senadora de Venezuela, una mujer fundadora de Acción Democrática. ¿Por qué la recuerdo? Bueno, porque mi papá fue el orador de orden en su velorio. Siempre me llevaba mi papá a los velorios que se hacían en el Palacio Federal Legislativo de todos sus amigos, pero desde muy pequeñita. Eso es una anécdota que siempre cuento cuando me dijo, estos son los pasillos de la casa donde se hacen las leyes. Y me trazó una línea imaginaria y me dijo, en esta línea imaginaria que tú ves del lado izquierdo, literalmente, está la barbarie. Del lado derecho, quienes están amparados bajo un marco constitucional y de leyes, está la civilización. Esa línea es muy delgada y se rompe fácilmente. El hombre tiende a irse hacia aquel lado porque es más fácil. Entonces, cuando nos quebrantan la Constitución de 1961, por supuesto, para ir a aquel referéndum que no correspondía y que era inconstitucional, pues fíjate cómo las palabras de mi padre se convierten en una realidad. Así es. Son 19 años de barbarie. Y entonces se crea una constitución nueva, herida de muerte, por cierto. Ya la historia constitucional de Venezuela se encargará de juzgarla. Es lo único que tenemos en este momento. Y bueno, y hay una amenaza de una constitución. Así es. Ahora, por ejemplo, esta mujer perteneció a la generación del 28, a la famosísima generación del 28, que nos legó los políticos importantes del siglo XX. Y cuando digo importantes, hablamos de los constructores de la civilidad y de la democracia. Por eso son importantes. No son importantes por otra cosa, ¿no? Estamos hablando de que esta mujer fue directora de liceos normales para mujeres. Pero también estamos hablando de que ella sufrió destierro. Justamente estas penas espantosas que solamente ocurren en dictadura. Y que se repiten. ¿No? Sí. Y que se dedicó exclusivamente a la política después de 1937 y fue senadora y además con una pasión por el país que uno dice, bueno, pero también se repiten otras mujeres. Están, por ejemplo, Ana Luisa Llovera, también está Carmen Clemente Travieso, mujeres que pertenecieron, cuando se dice ¿cuál es la importancia política de la mujer? Toda.
toda, porque estas mujeres fueron de una vez electas. No fue que, bueno, vamos a hacer una constituyente previa. No, resulta que ellas, ya, sus nombres estaban allí. Y estaban allí por sus méritos. Estaban allí porque habían peleado. Ahora, que tú preguntaste sobre la negra Isidora, la negra del Callao. Entonces, esta foto fue, aparte del criterio, porque como tenemos un convenio con el archivo, que eso es algo interesante, aprender a trabajar con otra institución y respetar un poco los criterios y los nuestros. Y nosotros somos básicamente los curadores, se diría, pero somos los editores también. Entonces, la labor editorial es conceptual, creo yo, más que todo. Sí. Yo estudié un posgrado en documentales, pero también en antropología visual, o sea, donde se estudiaba lingüística, donde se estudiaba una cantidad de cosas, simbología, análisis de las imágenes, también muchas cosas que la estudié en California, en la Universidad de California de USC. Eso me ayudó mucho, y mi profesor fue un cineasta etnográfico, que llaman, que esa palabra es un poco pretenciosa, pero bueno, un documental etnográfico, que por casualidad había hecho películas en Venezuela en los años 60 con los Yanomami, y esa fue una de las razones que yo fui ahí. Entonces yo, para ir al tema de hace muchos años, conocí a Osvaldo Lares, que también, bueno, hacía esta misma labor que la que estamos haciendo nosotros, pero mucho antes. Y él, pues, es un personaje bien interesante porque hizo un grupo que se llamaba Con Venezuela, que era un grupo de difusión de folclore parecido a Un Solo Pueblo, pero era un grupo un poquito más académico y trabajaba en las universidades, etcétera. Y él se dedicó a grabar y a tomar fotos. Entonces, esta foto es de su colección. Entonces, él es un personaje, hablando de la parte política, que siempre es la que, bueno, tiene más peso. Él nos contó una anécdota, Thaís, bien interesante, porque él era sobrino de Juan Liscano. Ajá. Entonces, la fiesta de la tradición, cuando se hace esa famosa fiesta, que hemos oído mucho, porque, bueno, la mayoría de la generación, de la edad de él, que tiene 85 años, ajá, él tenía 15 años cuando la fiesta de la tradición. Entonces, vio en vivo aquella fiesta que se montó, pues, en el nuevo circo, con, bueno, un nivel muy alto de escenografía y de presentación del folclore venezolano, que ahora se llama de tradiciones populares. Y él le impresionó mucho eso, porque él nunca había visto, pues, juntos, porque primera vez en Venezuela, parece algo que fue hace mucho tiempo, que gente de La Guajira, gente del llano, gente de los Andes, estuviesen juntos participando en un evento. Uh-huh. Entonces, bueno, también vinieron en el evento, se invitaron a muchos escritores, vinieron mucha gente importante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo interesante de este señor, viendo la foto, es que él me cuenta todo eso a través de buscar las fotos, o sea, vuelve otra vez el mismo proceso de construcción del país por otra generación que también lo hizo de alguna manera, uh-huh, y él, pues, lo que ve ahora es que esos grupos que se formaron, se perdió todo ese trabajo porque el Estado venezolano no tomó a esas iniciativas privadas, pues, de gente que, pues, se dedicó a investigar y las incorporó para que porque la idea era que se empezara a enseñar, y se enseñó en algunas escuelas, la Experimental Venezuela, donde yo estudié, se enseñaban algunos de esos temas de las fiestas tradicionales, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y tú aprendías, pues, algunas de esas cosas. Y él, bueno, me dice, bueno, no se pudo, llegamos hasta donde pudimos, pues, o sea, es decir, de difundir aquellos elementos, vamos a decir, más antropológicos y más, digamos, de lo que era el país en sus fiestas tradicionales. Entonces, bueno, ese es un poco el criterio, ¿ves? No es un criterio solo, bueno, vamos a poner algo porque está de moda y pegó, como dicen ahorita. No, hay algo que cada foto que está ahí, y al lado está La Guajira, hay una del Zulia, y al lado de esa está una niña de Peñascal, una Yanomami, o sea que tú ves cosas que son menos conocidas y que se hablan menos y que son muy importantes para el país, pero que el ojo se lo han puesto mayormente gente como, bueno, alemanes, americanos, franceses, que han ido, y eso les ha interesado, les ha llamado la atención. Y ahora, bueno, a nosotros, pues,
estamos como retomando de alguna manera. Los más jóvenes están yendo a la Gran Sabana ahora, están conociendo esas zonas del país que son muy importantes de vivirlas, pues de tú meterte ahí adentro, ¿no? Neomar, lo importante de los símbolos, lo importante de los referentes que hablabas en tu análisis al principio del programa, lo importante de la ética, la honestidad, de la política y el político que tiene que volver a ser lo que debe ser un político, un referente. Me imagino que agosto fue complicado para ustedes. Muy complicado porque están las primeras damas de la República, de la era democrática, y no les quedó más remedio que compartir la portada con dos mujeres. Eso es nuevo. Insignes. Eso claro. es nuevo. Yo me imagino la duda, ustedes, aquellas reuniones que hacemos, pues hay que poner a tu abuela Carmen Valverde y a Menca de León juntas. Sí, señores, tuvimos un país, tuvimos primeras damas, y que en este almanaque está en la leyenda lo que hicieron y lo que dejaron para Venezuela durante los 5 años que estuvieron ante la honorable responsabilidad de ser primera dama de la República y su trabajo. Vamos a una pausa, Neomar. Así es, vamos al corte comercial y ya venimos con más de Claudia González y Álvaro Pérez Betancourt, que están compartiendo con nosotros su calendario y el calendario que ustedes van a tener a disposición en los próximos días. Mujeres icónicas de Venezuela siglo XX. Ya venimos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv. La radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Estamos aquí, amigos, de nuevo en Buen Provecho. Estamos en vivo y sí, no solamente lo que conversamos en los espacios, sino como dijo nuestro queridísimo Jaime Nestares, vamos a hacer un programa con los que nos encontramos en el pasillo, los entretelones del pasillo, los que entran y los que salen. Sí. Quiero leer en el mes de marzo, realmente les recomiendo el calendario, quienes necesiten sentarse con sus hijos y sus nietos a explicarles que fuimos un país maravilloso que no se merecía esto que estamos viviendo hoy. Cito: preparé mi novela El Día de Caín, mientras Venezuela sufría el calvario del horror y de la amargura. Pero yo sabía que algún día el pueblo venezolano triunfaría. Escribí para dejar un documento que a través del substratum literario exaltase lo que ha sido la resistencia colectiva, que es el lema, el motivo. Lucila Palacios. Nada más y nada menos. Nada más y nada que no era, ese era su nombre, su seudónimo, su alias. Así es. Carmen Manarino. Claudia, cuando
uno ve estos calendarios y conoce la línea de trabajo de ustedes, uno lo que se pregunta es ¿cómo arrancó el proyecto de calendario? ¿Por qué? Porque tanto Álvaro como tú sé que son unos interesados en el rescate de la memoria histórica de este país. Y cuando alguien está interesado en eso, piensa, por ejemplo, ¿cómo voy yo a contribuir a esa línea? Y entonces la mayoría de la gente lo que dice es, bueno, voy a publicar un libro. Bueno, ya Álvaro tiene, mi abuelo Rómulo, tiene su testimonio de su vivencia. Pero dice, voy a publicar un libro. Si voy a trabajar con imágenes, voy a publicar un libro de fotos, puede ser también de las obras de la democracia, lo que fuere. Pero el calendario es como una cosa innovadora, porque la gente diría, ¿cómo hacer rescate de la memoria histórica a través de un calendario? Y lo digo porque ustedes esta es la 4ª edición. ¿Cómo nació la idea de que yo voy a contribuir, vamos a contribuir, es a través de una serie de calendarios que vamos a hacer? Sí, bueno, Álvaro tiene un documental sobre Rómulo Betancourt que hizo, se llama El legado democrático, para los 100 años de Rómulo. Estaba el libro. Hicimos el otro libro con el testimonio de Oscar Zamora Conde. Entonces, conversando, hablábamos de la necesidad de presentar un formato que fuera de difusión masiva. Que no fuera un libro, porque el libro amerita todo un trabajo y también una disposición. Pero en este caso, la fuerza de las imágenes la teníamos, porque están aquí, y las imágenes son extraordinariamente bellas además. Pero por el otro lado había muchos hitos que resaltar. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues un calendario. Vamos a agarrarle un tema por año. Con un calendario. Y entonces estamos trabajando sobre los constructores del país, los civiles, y por eso esos han sido los temas. El primero fue dedicado al quinquenio de Rómulo Betancourt, como el inicio de la era democrática desde el 58, por supuesto sin obviar el 45 al 48. El segundo fueron las obras icónicas. El tercero, el encuentro con los pioneros de la Venezuela del siglo XX. Con todos los pioneros. Nosotros no hacemos, por cierto, ningún tipo de, o muchas distinciones, por qué lado de la política va la gente, ¿no? Y en este caso tenemos a las mujeres icónicas. Pero se trata de eso, de hacer un formato que sea mucho más, más fácil de difundir, ¿no? Y también con el criterio de que fueran coleccionables, porque tiene muchos datos. Y hay ahora una pregunta obligada. Si es un formato fácil de difundir, lo que se espera es que la acogida sea masiva, que haya interés, que se despierte un interés. 4 años después o 4 ediciones después, ¿cuál es la recepción que ha tenido este seriado de calendarios que ustedes han lanzado? La gente, hay buena venta, lo voy a preguntar así, hay buena venta. Muy buena venta, además que nosotros nos hemos abocado también a difundirlo por las redes y tenemos, nos hemos pues posicionado de alguna manera y la gente espera siempre el calendario. Y otra de las cosas importantes que, los calendarios que por ahí sacaban antes, porque este es el único que está este año, eran a color. Entonces, blanco y negro siempre estaban los vendedores, nos decían, pero blanco y negro se va a vender. Y después llegaban, no, se vendió todo. Entonces, claro, el blanco y negro es algo como clásico, ¿no? Que va un poco al formato. Y el documental también ha cambiado, porque los documentales que tú ves ahora no son como los documentales de los 50, de los 40, son mucho más dinámicos, etcétera. Esa idea como un poco más didáctica, pesada, pero aquí, pues, más bien fue un plus pues para nosotros. Y entonces, bueno, nosotros básicamente sí hemos trabajado un poco, tu pregunta es interesante. Queríamos hacer la idea al principio de los constructores, ¿no? Que era pues irnos por las 40 años de la democracia. Pero en el camino nos dimos cuenta que no era tan lineal la cosa, ¿no? Y fuimos pues también dándole una parte creativa, que es lo que yo creo y le digo a los historiadores o a la gente que trabaja, digamos, con las humanidades o la filosofía, inclusive los abogados han estado estudiando historia ahorita mucho, que uno tiene que ser creativo. Hay formatos donde sí, pues hay que ir al dato histórico duro. Pero bueno, como yo estudié en California, gracias que fui, te abren que hay muchos caminos por donde tú puedes transitar. Y lo que sí que tienes que tener, pues, es tener estudio, tienes que tener referentes claros y no puedes inventar así de la nada, ¿no? Pero sí hay que ser creativo, hay que ser innovador. Y aquí yo, hablando de esa palabra,
te digo, esa era una de las palabras que íbamos a poner en el calendario, pero no se puede. Pioneros era una palabra que era mucho más, o sea, le llegaba mucho más, pero a la palabra sería innovadores, que es lo que nos falta en la América Latina, en general. Tener más innovadores, tanto en la política también, no solo en la ciencia. Creo que lo que falta, y ahora que nos vamos a meter, lo que yo pienso de lo que ustedes en su muy buena introducción que hicieron, y me parece excelente, es que lo que falta en la generación más joven, a pesar de leer a Carrera y leer a toda esa gente, es innovar, tener una, digamos, tu propia camisa, tu propio traje que tú puedes hacer, que va a ser el de ahora, no es el de Juan Bimba, es el del nuevo Juan Bimba que va a venir, que tenemos que hay que inventárselo, ¿no? Eso creo yo. Sí. Thais. Sí, mujeres en las ciencias. Es que Además, yo quiero... hay un cuento bellísimo. Tú estás ahí, revisando ¿no? mes a mes. Sí, ahí. mes a mes, ese es bellísimo. porque es que en cada mes no es que hay una fotografía y la señora que aparece en la fotografía es de quien ellos hablan. No, si estamos hablando de las artes, que es el mes de enero, Sí. pues entonces están todas aquellas mujeres que han participado en las artes, en las ciencias, en la educación, en la política, en el Miss Venezuela, en Bueno, por todas las ejemplo, mujeres por de lo de Venezuela. las Misses. Tenemos algo interesantísimo, que febrero, ciertamente, por supuesto que tenemos que hablar de Miss Venezuela, Claro. pero también hablamos de las reinas, no sí. solamente del carnaval, sino que estamos hablando, por ejemplo, de las reinas del béisbol del 44 y estamos hablando de la reina del 28. La reina y la estudiantil. cita es para Beatriz I. Imagínese usted, vamos a ir al corte comercial. Se ha ido el tiempo volando, Thais, pero bueno, vamos al corte comercial y venimos ya con el Ah, último tú sabes, segmento. Beatriz I, la reina de la juventud del El- 28, sí, la la que se pata los más. metió Sí. a todos debajo de la falda. Bueno, ya volvemos. Ya venimos con más. Mira, Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:48. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thais Peñalver, @RCR750. Volvimos con las Misses, Claudia. Estamos con Claudia González y Álvaro Pérez Betancourt presentando su calendario 2019, Mujeres Icónicas. ¿Cuál es esa anécdota que nos ibas a contar de las Ay, Misses? eso es una maravilla de la que nos enteramos hace poco. Pues aquí tenemos, como estábamos hablando, de las reinas de belleza y también del béisbol. Resulta que tenemos una fotografía preciosa de María Antonieta Campoli. Y cuando un amigo muy usevista y muy luchador por la universidad la vio, dijo, pero qué maravilla, esa es mi reina de toda la vida. ¿Y eso por qué? Porque ha sido la única Miss Venezuela que salió en una marcha para pedir presupuesto universitario con su banda puesta. Así que tenemos a María Antonieta Campoli y le hacemos su reconocimiento. Bueno, Pues una idea, ¿no? Para que las Misses también se metan. Quizás las Misses pueden ahora, como bueno, hemos Pues probado claro. todo, bueno, sería bueno probar con una Miss, a ver. a ver si la gente va. A ver si la gente se entusiasma, ¿no? bueno, hablando de innovar, ¿no? Sí. Hablando de la innovación. Hablando de la innovación en todo lo que... Cosa ahí que se nos ocurre. Y mira, hablando de la foto que a ti te gustó, esta de enero, esta foto es de 1930 de Luis Felipe de Torito, Luis Felipe Toro, que es, bueno, esta era en la esquina del Cuño, los jóvenes que no saben, Caracas, que está, es una foto donde se ve, bueno, que está Rafael Monasterio dando clases, puras mujeres, con sus caballetes y tus cosas. O sea, una foto muy clásica, es decir, y las mujeres sí incursionaron mucho en el arte. Una de las primeras cosas que hacían era, bueno, pintar y esas cosas. Entonces, Torito, hablando de la parte histórica que les gusta, se dedicó mucho a hacer todo el registro ya del gomecismo, ¿no? Entonces, el que le interese
aquí que esté oyendo este programa, busquen a Torito para ver la parte de la iconografía de Gómez. Él es uno de los que la desarrolló y creo que el que lo hizo con mayor, pues, digamos, alcance, vamos a ponerlo así. Y hay fotos hermosas. Bueno, esa es la de Torito. Y aquí abajo hay una foto en ese mismo mes que es interesantísima, que es la foto de Lía Inver de Coronel, que es ella sola con puros hombres, aquí al lado, ¿no? Ella está en el medio. Y aquí hay una anécdota muy bonita porque Lía Inver está en la escuela de medicina y eso se convirtió en un acontecimiento porque ella no hablaba muy bien español, ¿no? Entonces llegó y aprendió y era muy joven. 16 años. 16 años. Entonces esta foto es también emblemática, ¿no? Porque ella está aquí en el medio de todo. Aquí no está, se les pasó. Me imagino que habrá muchos almanaques más y tendrá que salir al final un libro de ustedes dos de cómo hicieron estos almanaques y los que se quedaron. Aquí falta Panchita Sublet Saluso, la primera abogada de la República de Venezuela. Pero a mí me suena que está por Panchita, Panchita se graduó en la promoción del 46, que era una la promoción sin nombre pero con renombre. Bueno, ahí salieron grandes hombres, ahí les dieron clases de Derecho Constitucional Edgar Sanabria. Está aquí. Sí, está, pero en octubre. Está en octubre, Panchita. Claudia se pone las pilas. Pero está defendiendo su cuestión. Nos quedan pocos minutos y como no evolucionamos, aunque hablemos de historia, como no avanzamos, Claudia, Álvaro y Nomar, como siempre estamos en el mismo lugar, con el mismo tirano, con la misma garra puesta en el pescuezo, o sea, como no nos da la gana. Bueno, yo quiero leerles una cita de Beatriz Peña a Carmen Clemente Travieso, Beatriz I, la reina de los estudiantes de 1928. Esa sí era una reina, pero su belleza no era física, su belleza era de otro tipo. Fíjense cómo ella le escribía y le decía: yo cantaba el saca la pata lajá y gritaba mueras a Gómez y daba vivas a la libertad. Era 1928. No hemos cambiado, Nomar. Pero ¿cuánto se arriesgó en ese momento, no? Sin pensarlo dos veces. ¿Cuánto se arriesgó? Así es. Y bueno, el decurso de lo que vino después es historia. Álvaro, Claudia, yo quiero que lo obligado que nos digan, porque la gente va a preguntar dónde yo busco el calendario. Hablaron una hora del calendario, yo me quedo con ganas de conseguirlo. ¿Dónde lo consiguen el calendario? Bueno, lo tenemos en el Buscón, Sala Mendoza, Librería Vizcaya, Entre Libros de los Palos Grandes, Secaderos 1 y Tecniciencia Libros. No sé si me comí alguno. Sí, Tecniciencia Libros, que ahora sí, todas las tiendas de Caracas, en el interior no, sino en Caracas, están en todas las tecniciencias más importantes que están ubicadas en los centros comerciales más importantes de Caracas. Ahí está. Bueno, le damos las gracias a Claudia González y a Álvaro Pérez Betancur por compartir este grato momento. Se fue rápido el tiempo para hablar de estas mujeres que marcaron la historia en Venezuela, el siglo XX. Y saludamos esta iniciativa y seguimos pendientes de lo que viene, porque todos los años nos sorprenden. Todos los años hay algo nuevo con sus calendarios y estas iniciativas tan interesantes de rescatar la historia a través de un calendario. Qué cosa tan bonita. Gracias, Claudia, y gracias, Álvaro, por venir al programa el día de hoy. Gracias por invitarnos los dos. Bueno, Thaís. Amigos, que tengan todos muy buenas tardes, feliz fin de semana y muy buen provecho. Gracias por acompañarnos. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó